cuando nosotros nos convocan, en el MED ya había habido una experiencia. Una experiencia de un primer intento que no hacía ruido. ¿Por qué hacía ruido? Porque se trabajaba una propuesta desde la violación de la derecha. Si yo tendría que decir dos organismos que empiezan a hacer como una llamada de atención fuerte en educación para los derechos humanos, por derechos humanos, con derechos humanos, atravesados por, es el MED y APDH. Lo que decía es que en esa época yo tenía la impresión que cuánto costaba, incluso a nosotros mismos, hablar de derechos, pero no de derechos en un sentido ético, que de eso había, pero sí de derechos en un sentido de la complejidad de lo que es la palabra derecho y, digamos, como exigencia ético, política, jurídica. Bueno, realmente nosotros cuando hacemos el libro estamos pensando en esa realidad del sistema educativo también, y por ahí ella pensó más en la realidad de los organismos y pensaba mucho en cómo planteaba Naciones Unidas las cosas, pero los que veníamos fuertemente como trabajadores de la educación decíamos, bueno, ¿qué nos está pasando en las instituciones? ¿Qué posibilidades hay con los pibes? Los pibes son escuchados, digamos, porque esa sí es una escena central en nuestro texto y en nuestra discusión. Si la propuesta de trabajar, de indagar con los pibes y las pibas, la trajeron ustedes. Sí. La trae fundamentalmente Rosa y Daniel. Rosa Kleiner y Daniel López. Yo les decía, no estaba definido todos los contenidos. Hacíamos la indagación y decíamos, mirá lo que dicen los pibes. En un momento determinado, Angélica Graciano, la secretaria de Educación, me propone que haya un curso, un seminario, digo, un eje de trabajo, tal vez por esto, tal vez en parte por aprender con los chicos, era el derecho a ser escuchado. Nos convoca Daniel para empezar a dar un seminario de formación docente. ¿En qué año más o menos? ¿Se acuerdan? 2011, 12. Uno en el distrito séptimo, ahí en la escuelita que estaba en la calle cerca de Ferro. Después dimos a la vuelta de Sarmiento, en la calle Sarmiento, y después fue el intensivo ahí en el distrito, que era el 12. Venía de la experiencia del sistema de asamblea en las escuelas, en los equipos interdisciplinarios. De la Escuela de Educación Especial yo venía un poco más de ese punto de vista, y ahí es donde empezamos a dialogar cómo era generar un espacio de circulación de la palabra en relación a aprender con los chicos. Viendo dentro de las escuelas situaciones en donde por ahí ya veníamos trabajando desde lo que proponía el libro, esta mirada más atenta a la escucha, qué era lo que pasaba, qué era lo que circulaba en las aulas y cómo se resolvían los conflictos a partir de los derechos que ellos, los niños y niñas, planteaban. Digamos, por un lado, la propuesta del seminario es de hacerlo con los pibes, ¿no? Las prácticas en el aula, pero el mismo seminario, digamos, por su dinámica también busca eso, y eso quizás es lo difícil, ¿no? Porque venimos acostumbrados los maestros a que siempre hay un docente que es el que coordina más, guía más el uso de la palabra y cómo democratizar eso en el mismo espacio, digo, porque no es solamente hablar sobre eso, sino hacerlo, ¿no? Aprender con los chicos para mí es generar un vínculo de afecto, que sea recíproco y donde podamos escuchar y ser escuchados por los chicos. Mirarlos, ofrecerles aquellas situaciones, propuestas, materiales, juegos que provoquen, y es como un ida y vuelta, ¿no es cierto? Uno tiene que entrar en diálogo. Caminito en el desierto, nada lo ciega, ni el sol. Ruta de
si te vas. Y resultó que cada vez que venía a los encuentros era como que se apoyaba, o sea, mi trabajo estaba reflejado en otro lado. O sea, había alguien que estaba como diciéndome, sí, es por ahí, sí, vas bien. Y después volví a mi escuela y alguien me decía, no, fíjate que no. Y después descubrí, investigando, que había un marco legal y que no era solo una toma de decisión o una postura que uno puede tomar y soy este tipo de docente o soy otro tipo de docente. Para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas. Esa es la ley que la cual yo no sabía. Claro, que muchos creo que no la conocemos, yo por lo menos no la conocía. Y esta es la ley que con la que nosotros nos podemos apoyar para decir, bueno, yo trabajo esta temática, o trabajo la asamblea, o trabajo la dinámica de grupo, porque tengo que resolver algunas cuestiones antes de ponerme a dar esos contenidos tradicionales. El seminario te permite ir procesando esas reflexiones y llevarlas a un lugar que me parece que es súper enriquecedor para todos y que tiene como una perspectiva de construcción y de trabajo. Porque fuimos a lugares donde hay mucha territorialidad, mucho trabajo de los referentes, y mucho reconocimiento de ese trabajo al aceptar la propuesta y en la convocatoria. Me parece que la respuesta a la convocatoria tiene que ver con un reconocimiento al laburo que han hecho ahí los referentes, las compañeras y los compañeros en cada uno de esos distritos. Un tema bastante movilizante, la temática de las actas. Planteando esta tensión de que el acta pareciera que circula entre los docentes como un aspecto punitivo de su experiencia como docente. Me parece que cómo fue abordado en el seminario a partir de la propuesta de hacer una asamblea justamente para poner estas cosas en discusión y de ponerlo en tensión con también la necesidad de proteger los derechos de ese chico que era el que aparecía en las actas, como digo que también los docentes pudieran apropiarse de la acta como una herramienta también para ella, para pensarla como una herramienta de la democracia en la escuela y de cómo circula la información y la comunicación y de cómo se protegen los derechos de todos, de los chicos y de los docentes. Como un instrumento de diálogo. Que empieza una propuesta ahí en la subsede, nosotros citamos una idea, un concepto de Freire, que es que enseñar no es transmitir conocimientos, sino generar las condiciones propicias para producir el conocimiento. Y se sentían mucho escuchadas, ¿entendés? Que con mucha participación podían se sintieron escuchadas. Creo que daban ejemplos concretos en los que se aplicaban lo que se estaba viendo en el curso. Digamos, eso llamaba mucho la atención y por eso los compañeros se enganchaban tanto con el seminario. Sí, creo que construyeron más del curso un espacio en el cual todas se enriquecieron por las experiencias diversas que traían, ¿no? Vos trajiste la frase esa que es estructural en este libro. Africano, creo que es. Era un sudafricano y era de un texto de filosofía de los derechos humanos publicado por la UNESCO, los fundamentos filosóficos. Hablen con los niños y no solo a los niños, escuchen lo que ellos tienen para decir, respeten su derecho a ser escuchados. Muéstrenles el lugar que con justicia les corresponde en nuestra aldea planetaria. Ayúdenlos a desempeñar su función en nuestra gran familia. Y antes que nada, dejen que les enseñen lo que ustedes han olvidado: la comprensión, el respeto, la paz, la fraternidad y sobre todo, el amor. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar, si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta, de par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen,
que ya comienzan las clases.